Hola, hola. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Pues estamos iniciando la transmisión. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado esta semana? ¿Quiénes andan por ahí conectados? Comenten. Hola Iván, buenos días. ¿Cómo estás? Qué bueno que andas por acá. Lucy, saludos. Buenos días, saludos a todos por allá. A Juan, a Betsa. Saludos a Carlos. Qué bueno que nos están acompañando en este mensaje. ¿Quién más anda por allá? Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a dar unos minutitos para esperar a que pues más se conecten. Vamos a dar unos pocos minutos para que los demás se conecten y nos puedan seguir también a través de este mensaje, para que no se pierdan. Si se les atora o algo, por favor coméntenlo en el chat para ver de qué manera podemos ajustar el video. Por ahí vi que se conectó también Monse. Muy buenos días, Monse, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por aquí acompañándonos. Buenos días, bienvenida. ¿Quién más anda por allá? Bien, vamos a esperar unos momentos, nada más para asegurarnos que todos estén conectados y nos puedan seguir para que también pues no se pierdan de la secuencia del mensaje. ¿Sale? Vamos a esperar unos momentos. Si quieren pueden compartir a través del chat, comentar algo. Las semanas anteriores hemos estado viendo unos temas muy interesantes. Habíamos estado hablando a través de estos versículos del capítulo 5 de Juan que nos hablaban respecto a la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Vimos pues todo este desarrollo del Apocalipsis, de las profecías, del arrebatamiento, de los testigos, de las primicias de Israel, de los 144,000, del pueblo judío, digamos, de las cosas que iban a acontecer durante los primeros 3 años y medio, de la muerte y resurrección del anticristo, ¿verdad? Habíamos visto pues varias cosas que nos permitieron tener una visión general de los acontecimientos y también de el precioso arrebatamiento, de esa promesa bienaventurada que esperamos todos los creyentes, ¿verdad? También vi que se conectó por ahí Abigail, no,
Avi, ajá. Saludos, Avi. ¿Quién anda contigo? Julio, por ahí. También anda por aquí Lupita. Saludos, Lupita, ¿cómo estás? Comenten si hay algún error de transmisión o si se escucha bien, ¿sale? También anda por ahí Sebas. Sebas, muchos saludos. Saludos a Barbie. Qué bueno que puedan estar aquí conectados con nosotros. Esme, ya te vi que andas por ahí. Saludos a Julio también, tu sobrino. Qué bueno que nos puedan acompañar. Si hay alguna interrupción de la transmisión, avísenos, ¿sale? Entonces ahora, a través de estos pasajes, pues, como les decía, analizamos cada una de estas cosas. Veíamos también que estaba esta resurrección de condenación, ¿verdad? Y esto nos lleva a esta porción en el Evangelio de Juan, capítulo 5, a partir del versículo 30, a desarrollar pues todo esto de la realidad de Jesucristo, por qué vino, ¿no? Y cada uno de estos puntos los vamos a ir desarrollando el día de hoy. Ya vi que se conectó también Juanita. Saludos, Juanita, saludos a Tomás, a los niños. Ayer los vi por allá entregando chiles rellenos, muy ricos, por cierto. No es comercial, pero sí estaban buenos. Entonces, bueno, todas y cada una de estas cosas que las vamos a ir desarrollando el día de hoy. Hay varios puntos que son muy importantes y que son, digamos, importante tenerlos en cuenta, ¿verdad? Entonces, pues bien, vamos a iniciar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo en el que nos permites reunirnos como iglesia, Señor, este cuerpo espiritual en el cual tú nos has permitido habitar, Señor. Te pedimos que en esta mañana tú nos guíes, Padre, que tú nos des la actitud, Señor, que quites esos velos de nuestros ojos, que nos puedas dar el entendimiento, Señor. Te pedimos que tú hables en lo personal a nuestros corazones, Señor, que tú nos sigas guiando y nos sigas impulsando en ese crecimiento en el que tú quieres que alcancemos, Señor, para ser hechos a imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos que en este tiempo tú te quedes con nosotros, que tú seas el Maestro, que tú nos guíes a través de tu palabra, Señor, y que nos permitas compartirla fielmente. Padre, te pedimos todo esto y te agradecemos por todas las familias aquí representadas en nombre de Jesucristo tu Hijo. Te pedimos también, Padre, por todas las personas que están siendo afectadas por todo lo que está aconteciendo actualmente, por todas aquellas personas que están pues enfermas, Señor. Te pedimos también por los pastores de las diferentes iglesias, Señor, que están siendo afectados por esta enfermedad, Señor, que tú los fortalezcas, Señor, que tú en tu voluntad los restaures, Señor, que tú también lleves esa paz a sus familiares, Señor, que tú puedas traer esa entereza, Señor, que tú afirmes la realidad de lo que tú has logrado en el corazón de cada uno de ellos, Señor, y que tú los mantengas claros y con esa convicción de que al partir de aquí van a abrir los ojos delante de ti, Señor. Sin embargo, te pedimos que tú sigas haciendo extensa tu misericordia y que si es tu voluntad, tú los restaures. Señor, te pedimos por todas las personas que están en estas circunstancias, por todos los creyentes
Y también por aquellas personas que no han venido al conocimiento de la verdad, que a través también de estas circunstancias puedan conocerte, puedan verte, Señor, y puedan recibir este precioso mensaje. Arrepentirse y volverse a ti. Te lo pedimos, Señor, te pedimos todo esto y te agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues bien, mira, vimos, también anda por acá Julio Enrique Hernández Mena. Ya. ¿Qué onda, Julio? Pues bienvenido. Ya estamos iniciando. Entonces, hablábamos la semana pasada de este asunto de ganar las almas, ¿verdad? Y verdaderamente este es un tema serio, ¿no? Es tan serio que Dios se acerca con sus enemigos e incluso Dios al acercarse, Dios está dispuesto a aceptar las condiciones para que las personas escuchen el mensaje, para que lo escuchen a Él. Él hace todo lo necesario para ganar a una persona e incluso acepta las condiciones que a veces los hombres ponemos. Porque aunque te parezca increíble, nosotros ponemos condiciones para no oír el mensaje. Creamos obstáculos. Cerramos puertas, ¿no? Inclusive a veces hasta nos volteamos hacia las personas y decimos, no, es que esa persona me cae mal y entonces por eso no voy a escuchar, ¿no? Todo este tipo de excusas que de alguna manera nos impiden escuchar el Evangelio. Sin embargo, Dios pasa por alto todas esas actitudes. Él sabe cómo es la decisión de las personas de no escuchar. Él conoce nuestro corazón, Él sabe que ponemos excusas. Sin embargo, Dios está dispuesto a hacer todo para que una persona pueda escuchar el mensaje del Evangelio. Este es un punto en el que tenemos que tener claridad. Dios lleva el mensaje del Evangelio a todos los seres humanos. Todos tendremos la oportunidad de escuchar. Así es. En Primera de Timoteo 2:4 permítame un momento, lo voy a poner aquí en la pantalla. Este versículo, creo que no, por aquí lo tengo apuntado, se me perdió. Permítame un momento. Primera de Timoteo 2:4. Ok.
Ahí estamos. Entonces, Dios lleva este mensaje a todos los seres humanos. Dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin duda Dios quiere que toda la humanidad se salve. Sin embargo, a través de todas estas excusas, a través de todas estas trabas que ponemos los seres humanos, muchas veces nos determinamos a no escuchar. Sin embargo, Dios va a llevar el mensaje, Dios va a llevar su mensaje, el mensaje del Evangelio, esta buena noticia, a todos los seres humanos. Dios se va a encargar de hacer todo para llevar este mensaje a todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, como veíamos, cada una de esas cosas que Dios va a hacer va a través de su gracia, a través de su misericordia, a través de ese control maravilloso que tiene de todo, va a irse acercando a cada uno de nosotros. Pero Él viene trabajando en nuestras vidas desde el principio, inclusive antes de nacer, ¿verdad? Hay cosas que Él ha seleccionado, hay cosas que Él ha establecido, a través de las cuales y a lo largo de nuestra vida, Dios nos presenta la realidad de que la verdadera satisfacción no está en ninguna de las áreas de la vida, sino que la verdadera satisfacción se encuentra en Jesucristo. Así es. Entonces, a través de este pasaje vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a iniciar en el versículo 30. Dice el 30: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, a veces Jesús hace esta distinción entre Dios Padre y Él, no para manifestar que es alguien diferente o que es alguien opuesto o que está aparte, sino lo hace para confirmar la razón por la cual Él está en la tierra. Cuando pensamos en juicio, invariablemente nuestra mente nos lleva a ese punto de la condenación, pero aquí Jesucristo está hablando de un juicio absolutorio, ¿verdad? Lo que Jesús está diciendo es que el mismo juicio que nos condena es el mismo juicio que nos salva. Esto es increíble, ¿no? El mismo punto nos permite decidir con respecto a lo que logró Jesucristo, nos permite decidir aceptarlo para salvarnos y obtener esa vida eterna, y nos permite ese mismo punto, esa misma obra, nos permite también decidir rechazar, ¿verdad? Y en el rechazo está la condenación eterna. Esto es increíble y es lo que aquí está mencionando Jesús. Ahora, es importante aclarar el contexto de lo que está sucediendo aquí. No debemos olvidar que en este mismo capítulo, lo que hemos venido estudiando, Jesús acaba de sanar a un paralítico, ¿sí? Un señor que era paralítico, que tenía 39 años de ser paralítico, Jesús lo ha sanado. Pero hay una cuestión.
llegan a cuestionarlo porque la obra de sanidad la hizo el día sábado, ¿verdad? Y entonces Jesús se ve sometido al juicio por los hombres, ¿no? Y en eso viene este desarrollo de este pasaje a partir del versículo 30. Ahora, es importante dejar claro esta cuestión del sábado. La ley estipulaba que no se debía trabajar el día sábado, ¿verdad? Pero en realidad la ley lo único que prohibía era una actividad lucrativa, ¿sí? Esto es generar un ingreso a través del trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea de la ley es que descansáramos en Dios, que confiáramos que el Dios que está en nuestro corazón podía hacer rendir nuestros 6 días de trabajo para que esa actividad lucrativa de los 6 días de trabajo nos rindiera y supliera lo que necesitábamos en el día séptimo. Y confiando en esto, este día séptimo lo dedicáramos al Señor. Entonces, el propósito de la ley es que fuera alcanzable confiando en Dios. La ley nunca se hizo para que los hombres la pusieran en práctica, sino para que depositaran su confianza en Dios, para que creyeran en Él, que Él la iba a hacer a través de nosotros, ¿verdad? Entonces le decían, tú no cumples el sábado. Y Él les confirmó que sí lo cumplía. Y les dice, bueno, ¿quieren hablar de acuerdo a la ley? Entonces, de acuerdo a la ley, les voy a testificar. Entonces ahora Jesús en este pasaje vuelve a confirmar que Él ha venido para juicio. Y lo que está tratando de compartir con los hombres es que hay un juicio. Y el testimonio de que hay un juicio es que Él está en la tierra. Jesús está diciendo, vengo a decirles que sí hay problemas. Y es tan serio el problema que me encuentro en la tierra y he venido para juicio. Él viene para compartir lo que ha escuchado en la presencia de Dios. El proyecto de Dios para salvarnos y para declararnos limpios y sin culpa. ¿Sí? Esto lo veíamos estudiando desde unos versículos anteriores. Vamos a verlo en... Hay que ver si lo tengo por aquí. Es el versículo 24, ahí mismo del capítulo 5. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Entonces, Jesús les dice que cada una de estas cosas
las ha escuchado en la presencia de Dios y que el proyecto de Dios es que crean en el que Él ha enviado para que tengan vida eterna, para que sean declarados sin culpa y pasen de muerte a vida. Y este va a ser un tema recurrente en el Evangelio de Juan. Cristo vino a decirnos lo que estaba en el corazón del Padre. Cuando Cristo fue enviado a la tierra, fue para declarar el eterno amor que Dios siempre tuvo por nosotros. Esto, de una manera u otra, nos va a llevar al principio, ¿verdad? Al principio y antes del principio, a la eternidad, donde todo fue establecido, donde se concibió este plan eterno para la vida del ser humano. Vámonos al capítulo 1 de Juan. Versículos del 1 al 3. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio estaba Jesucristo, y Jesucristo es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era Jesucristo. Y si Jesucristo era en el principio, cuando el principio fue, Jesucristo ya era, ¿verdad? Entonces Jesucristo era antes del principio. Realmente Jesucristo es Dios. Y ese es un tema recurrente que hemos venido tratando a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Vemos en el versículo 14, ahí mismo del capítulo 1, que dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se hizo carne y habitó entre nosotros. A través de Cristo, Dios nos expresa todo lo que Él ha planeado. El lenguaje de Dios es Jesucristo, y Él nos está expresando todo lo que ha escuchado en el seno del Padre. Jesús manifiesta aquí delante de los hombres que Él ha venido para este juicio. Ese juicio que nos exenta del infierno, ese juicio que nos transforma, ese juicio que nos lleva a la comunión con Dios, ese juicio que nos da la oportunidad de heredar la vida eterna, ese juicio que nos da acceso a todo lo que Dios tiene en su corazón, porque la vida, el tiempo, este tiempo en el que vivimos no es más que un abismo en la eternidad. Es un pequeño abismo que nada tiene que ver con la eternidad, que se abrió el día que el hombre pecó y dio origen al tiempo. Dio origen a las generaciones y a lo que nosotros llamamos nuestro paso por la tierra. Pero para Dios todas las cosas son eternas. Así que este tema de la eternidad es el verdadero proyecto de Dios. Y Él solo quiere confirmar que muchas personas parten de esta vida a la otra engañadas. El hombre necesita escuchar la expresión infinita del amor de Dios. Y esto solo sucede cuando nosotros compartimos a Jesucristo. Dios tiene un plan para el hombre, sin embargo, el hombre no sabe que hay un juicio. No sabe que va camino al infierno. Muchas veces decimos: ay, es que Dios nos va a mandar al infierno. No.
Nosotros mismos estamos en ese camino a través de nuestras transgresiones, nuestros mismos pecados nos han condenado. Dios no te quiere enviar ahí, Dios te quiere salvar. Y por eso envió a Jesucristo. Entonces Jesús menciona que está de acuerdo en manejar las objeciones de estas personas que vienen a cuestionarlo, ¿verdad? Y decide que si los hombres no aceptan escuchar de una manera, les dice que si no quieren escuchar de esta manera, que por favor escuchen de la forma en la que ellos sí han puesto atención a otras personas, ¿verdad? Vemos en el siguiente versículo, el versículo 31 del capítulo 5 de Juan, dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Aquí es importante aclarar que Jesús no está diciendo que Él está, valga la redundancia, diciendo alguna mentira o no está diciendo la verdad, sino que su testimonio, lo que Jesús está diciendo es que su testimonio no tiene valor legal, ¿verdad? Ya que les está hablando con ellos de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces, de acuerdo a la ley de Moisés, decía que el testimonio de una sola persona no es válido, no tiene validez ante la ley, ¿sí? En la actualidad las leyes han cambiado tanto que una persona puede demandar a otra sin necesidad de testigos, ¿no? Pero en los días de Cristo no podías establecer una demanda. Ningún juez te hubiera aceptado una demanda si no hubiera habido más de 2 testigos. Esta es la razón por la que Caifás y toda la mafia que organizó darle muerte a Jesucristo, cuando lo llevan a juicio, contratan a testigos falsos, ¿verdad? El único problema fue que los testigos eran tan falsos que nunca se pusieron de acuerdo entre ellos. Y ahí en pleno Sanedrín, en pleno Congreso, donde estaban todos los jueces de la corte de Israel, había gente como Nicodemo, como José de Arimatea, y uno que otro que no se dejaban sobornar. Y ellos se voltean con Caifás y les dicen: no podemos aceptar este testimonio. O sea, se dieron cuenta que los testigos que estaban presentando eran re falsos, ¿no? Super falsos. Entonces, viéndose acorralado Caifás, él mismo se baja del estrado, deja de ser juez que está juzgando y se convierte en parte del proceso, ¿verdad? Y se acerca con Jesús y le dice: dime ya, vamos a acabar con este juicio. ¿Eres Dios o no eres Dios? Y Jesús le dice: sí soy, y la próxima vez que me vuelvas a ver, me verás sentado a la diestra del Padre. Y entonces Caifás hace un berrinche, ¿sí? Hace un tremendo pancho, se desgarra las vestiduras y dice: ya no necesitamos el testimonio de nadie. Él mismo ha declarado que Él es Dios, Él mismo ha dicho la blasfemia. Así que esta fue la razón por la cual le condenaron, ¿verdad? Ahora que delante de Pilatos tuvieron que argumentar otra cosa porque digamos, ellos no iban a aceptar esto, ¿verdad? Entonces ellos argumentan que él no aceptaba a César como rey y que se hacía a sí mismo el rey de los judíos. Entonces, bueno, regresando al punto, Jesús habla con los judíos en este pasaje que estamos analizando y les dice: ok, voy a aceptar sus argumentos. No vamos a hacer caso de mi testimonio, porque el testimonio de una persona de acuerdo a la ley pues no es verdadero, no se puede tomar en cuenta. Entonces lo que hace Jesús es que le dice: bueno, no tomen mi testimonio en cuenta, pero vamos a tomar otros testimonios, les invito a escuchar otros testimonios. Y entonces Jesús va a apelar a través de este pasaje a 4 testimonios. Vamos a ver el primer testimonio, que está en el versículo 32 del capítulo 5 de Juan. Dice:
Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, el primer testimonio al que les pide que pongan atención es al testimonio de Dios Padre. Si somos honestos, todos supimos siempre que había un Dios. Así nos los presenta el libro de Romanos en el capítulo 1. Vamos a leer versículos del 18 al 22. Dice así. Bueno, por cierto, antes de que se me olvide, si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar, lo pueden ir haciendo a través del mensaje, lo pueden ir haciendo en el chat, porque la transmisión en vivo tiene un pequeño desfase, un pequeño retraso, ¿no? Entonces, para cuando lleguemos allá, podamos ir dándole respuesta y no se atrase la transmisión, ¿sale? Bueno, continuamos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que está diciendo aquí que hay una verdad que es detenida por una injusticia, por una mentira, ¿verdad? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Si todos podemos, con el simple hecho de levantarnos en la mañana, muchas veces damos las cosas por sentadas, ¿no? O porque tienen que ser así, porque sí. Pero en realidad, si nos ponemos a analizar de manera honesta, nos vamos a dar cuenta que ocurren milagros una y otra vez a lo largo del día. Todo está, no solamente es increíble, sino que analizando hasta las cosas más sencillas en la creación, nos vamos a dar cuenta que son increíbles, ¿sí? Todo tiene una proporción perfecta. Hasta la hierba que crece, la hierba que crece en el patio, ¿no? O sea, todo tiene una proporción perfecta, matemáticamente exacta, y tiene una razón de ser, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, que con el simple hecho de ver a la creación, no puedes negar que existe un Dios creador, ¿verdad? Dice versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, tú volteas a ver la creación y entiendes que esto no pudo haber sido producto de la casualidad. Siempre supimos por conciencia que las cosas no andaban bien. Y además esa conciencia siempre llegaba y nos recordaba que había juicio. A lo mejor no lo recuerdas tan claro como lo estamos mencionando en este momento, pero la conciencia siempre nos redarguyó de todas nuestras acciones equivocadas, e incluso hasta llegamos a sentirnos mal de cómo algunas personas nos vieron en ciertas situaciones de muy mala conciencia. Y nuestra conciencia de alguna manera nos habló del juicio final, aunque nunca con la claridad con la que ahora lo entendemos a través de la palabra de Dios. Sin embargo, este testimonio de Dios es el testimonio de que Él hizo todas las cosas. El ser humano ha hecho todo lo que se le ha ocurrido para tratar de destruir este testimonio, pero es evidente, no lo puedes ocultar, ¿verdad? El ser humano ha llegado a tal grado de que ha dicho de que no existe Dios, que Dios no existe, que no puede existir, sin importar lo que nuestra conciencia nos diga. Como bien menciona el Salmo 14:1, ¿verdad? Dice, no terminamos creo que de leer, ¿verdad? Vamos a terminar de leer estos versículos al 22. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿verdad? Entonces, tú observas la creación y viendo las evidencias
manifestando que existe un creador, decides negar abiertamente que Dios no existe, entonces dice aquí que en ese momento en el que tu necio corazón niega la existencia de Dios, en ese momento ese corazón se entenebrece, se llena de oscuridad. ¿Sí? Dice Dios, ok, no quieres reconocer a través de lo que has observado en las cosas naturales, no quieres reconocer que existe un creador, que yo existo, que yo hice todo esto. Bueno, pues entonces dice Dios, pues aplica la de atáscate puerco que hay lodo, ¿verdad? Y entonces dice que te deja en las tinieblas de tu corazón, y entonces manifestando el ser humano que tiene una sabiduría terrenal, en realidad lo que sucede es que viene a ser necio, ¿verdad? Como ahora sí vamos al Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Entonces, no es que Dios no exista, y no es que no se pueda comprobar por medio de las cosas hechas, sino que el necio es tan necio que en su incredulidad ha decidido creer que no hay Dios, sin importar las pruebas, sin importar las evidencias, sin importar los hechos. Él ha decidido en su necedad que no hay Dios. Y a través de esta necedad, el ser humano ha dicho cosas increíbles, ¿no? Ha dicho que somos un accidente, también ha dicho que el universo, digamos, y todo lo que existe no fue creado, sino que ha existido por toda una eternidad, etcétera, 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 ¿no? Pero sin importar lo que decimos, en el fondo, todas estas teorías y filosofías no nos pueden convencer. Inclusive a los que en algún tiempo creíamos en la evolución, tú sabes que actualmente en las escuelas se enseña la teoría de la evolución, pero la realidad es que esta teoría de la evolución hace mucho tiempo que fue descartada. ¿Sí? En la actualidad todos los científicos reconocen esto, todos los científicos reconocen que las leyes constantes del universo no han cambiado desde el inicio del universo, ¿verdad? Constantes que manifiestan una exactitud que es imposible que se pudieran generar al azar o por necesidad, como algunos argumentan, ¿verdad? No es la madre naturaleza, eso no existe. No somos hijos de la madre naturaleza. Fuimos creados por Dios. Dios en su diseño creador ha establecido constantes tan exactas que si variaran por una milésima la vida de cualquier tipo sería imposible. No solo en la tierra, sino en ningún otro lugar. No existiría nada. No existirían las estrellas, no existirían ni siquiera los planetas, ¿no? A tema de comentario, les voy a presentar algunas de las constantes, ¿no? Esto es, digamos, en términos generales, pero para que se puedan dar una idea de qué estamos hablando, ¿no? La velocidad de la luz, la constante gravitacional, constante de Planck, la masa del electrón, protón, neutrón, esto no cambia. La diferencia de la masa entre el electrón y el protón, la constante cosmológica, esto es el crecimiento del universo, la constante de Hubble, la velocidad de ese crecimiento, y bueno, infinidad, digo, yo creo que me faltarían las diapositivas para mostrarles todas y cada una de las constantes. En realidad, la ciencia ha, digamos, por así, si podemos decirlo de esta manera, ha descubierto todas estas constantes, pero esas constantes no es que las hayan inventado la ciencia, son constantes que siempre han estado ahí y que a través del desarrollo de la ciencia se han venido conociendo, ¿verdad? Tomemos, por ejemplo, la fuerza de la gravedad, ¿verdad? No sé si has escuchado por ahí que
a un científico muy famoso le cayó una manzana en la cabeza, ¿verdad? A Isaac Newton. Digo, esta imagen no es del todo cierta, pero bueno, ejemplifica de una manera más clara lo que pretendía explicar, ¿verdad? Pero Isaac Newton escribió 3 libros con respecto a la teoría de la gravedad, pero no pudo explicar qué es la gravedad. Pudo entender qué es lo que produce la gravedad, pero no pudo explicarla. Tan es así que la gravedad en sí, esta que ven que está por aquí, dice constante gravitacional, no la descubrió Newton. Él hizo la fórmula y esta constante gravitacional se descubrió muchos años después. Newton utilizaba una X. No sé si alguna vez tuviste clases de álgebra, en esas famosas ecuaciones en donde había una X y una Y, ¿no? Y entonces podías despejar las variables y encontrar el valor de alguna de las incógnitas, ¿verdad? Sin embargo, lo que hacía Newton es que a través de despejes eliminaba esta variable para encontrar resultados. Esto se vino a descubrir mucho tiempo después, pero es una constante que no cambia. El desarrollo de la ciencia explica cómo funcionan las cosas, pero no explica por qué funcionan las cosas. Entonces, si la constante gravitacional variara tan solo un poquito, una milésima, una millonésima, bueno, no sé cómo se dice el número, es un 1 a la 10 a la 120, 1 a la 10 a la 10 a la 123. O sea, si variara tan solo ese detalle, la vida en realidad no existiría. Si no hubiera la gravedad suficiente, el universo o se hubiera expandido sin control o se hubiera contraído muy rápidamente. Cada uno de estos valores mantiene un balance increíble, como en el filo de una navaja. Son minuciosamente exactos. Es más, por eso, como tú puedes ver aquí, en esto que estamos presentando, hay unos numeritos arriba que, por ejemplo, la constante gravitacional tiene un número y tiene una multiplicación por 10, si ves entre paréntesis que dice por 10, y luego por 10, y luego elevado a la menos 11, ¿verdad? ¿Por qué se hace esto? Porque, bueno, no cabrían los ceros en la pantalla para presentar el valor, ¿no? Realmente cada uno de estos datos mantienen un balance en la creación increíble. No hay duda de que el universo ha sido creado. Si alguno de estos valores se moviera tan solo un poquito, la vida no sería posible. ¿Sí? Esto no es producto de la casualidad, del azar. Esto no es producto de la necesidad. Sería mucho más fácil que hubiera existido un universo en donde no hubiera vida. Es mucho más factible, es mucho más posible, es mucho más probable. ¿Sí? Entonces, no hay duda de que el universo y todo lo que en él existe ha sido creado y diseñado de la forma específica en la que lo podemos observar. Y Dios, el creador de todo este universo, de los cielos y de la tierra, ha dado el testimonio de enviar a Cristo a la tierra. Entonces dice Jesús, ok, no me crean a mí, pero créanle a Dios que me envió a morir en la cruz por ustedes. Y vino a salvar a este loco de remate que te está compartiendo estas cosas. Y pudieras pensar, oye, después de todo lo que Dios hizo por ti, has de haber sido la persona más fiel, ¿verdad? Pues no. Ha habido momentos en que yo no he sido el creyente que debía haber sido. Quizás esto es lo más impactante. No solo que ya me perdonó, sino que aún con mis necedades y con muchas cosas que llevamos a cabo, Él no cambia.
Dios no cambia. Si Dios cambiara, no podríamos tener ninguna confianza en nuestra relación con Él. Sin embargo, lo más hermoso de esta relación con Dios es Dios mismo. Y que tú lo disfrutas cuando tú le permites a Jesús tomar el lugar que Él tiene que tomar en tu vida. Jesús es el todo de lo que Dios Padre nos quiso decir. Como bien vemos en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí es importante analizar un poquito más a detalle este pasaje. Dice el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí el original no tiene el artículo él. Entonces diría: en estos postreros días nos ha hablado por Hijo. ¿Sí? Esto hace un énfasis que el lenguaje de Dios es Jesucristo. Todo lo que Dios Padre nos quiso decir es Jesús. Es la culminación de toda la revelación, es el máximo de todo lo que Dios nos quiso revelar. ¿Y qué nos quiso decir? Que a Dios no se le ocurrió la salvación en el año 33, sino que se le ocurrió desde antes de la fundación del mundo. Tan es así que el ser humano fue diseñado para tener una comunión con Dios. Dios nos creó para tener comunión con Él. Entonces, el primer testimonio al que Jesucristo apela es el testimonio de Dios Padre. Vemos en el capítulo 5 de Juan, versículo 33, dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Entonces aquí Jesucristo da un segundo testimonio. Apela al testimonio de Juan el Bautista. ¿Por qué? Bueno, porque todos los judíos sí creyeron que Juan el Bautista era un profeta. ¿Recuerdan cuando Jesús entra al templo y ve que están ahí los cambistas y los mercaderes y todos estos, y hace un azote de cuerdas y empieza a expulsar a todo mundo y tira las mesas de los cambistas y suelta a los animales y todo esto, ¿no? Entonces llegan los fariseos y le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? ¿No? Porque esto estaba dicho que era una de las profecías que daban cumplimiento a la persona del Mesías, ¿verdad? Entonces llegan y le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y entonces Jesús les dice: les respondo si ustedes me dicen con qué autoridad bautizaba Juan, con la autoridad del cielo o con la de los hombres. Y entonces ya sabes, ¿no? Agarran y hacen team back, ¿no? Y se ponen así a discutir entre ellos y dicen: bueno, si le decimos que el testimonio de Juan, la autoridad de Juan era de los hombres, la gente nos va a apedrear, ¿verdad? Porque todo el mundo sabía que Juan era un profeta, no había duda de esto. Y si le decimos que el
que la autoridad de Juan era del cielo, nos va a preguntar, ¿por qué no le creísteis, verdad? ¿Por qué? Porque todo el testimonio de Juan apuntaba a Jesucristo. Juan se la vivió todo el tiempo hablando de Jesucristo, ¿sí? Y entonces agarran y le dicen, no sabemos de dónde era el testimonio de Juan. Jesús les dijo, entonces tampoco yo les digo de dónde viene mi autoridad. ¿Por qué? Porque si decían la verdad del testimonio de Juan, tenían que forzosamente creer lo que Juan había dicho, pero no querían creer. Ahora es importante que tomemos en cuenta que el testimonio de Juan era irrefutable. Si tú hubieras traído a Juan como un testimonio de un juicio, todo el mundo lo hubiera aceptado como un testimonio verdadero. No había duda, ¿verdad? No había duda de su testimonio. Ahora, vemos en el versículo siguiente, versículo 34. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Entonces Jesús les dice, yo no necesito que alguien venga a hablar bien de mí. Acabo de hablarles de Juan y apelo al testimonio de Juan por la única razón que yo quiero que ustedes se salven. No lo necesito, pero les estoy hablando como ustedes presentan las cosas. Y les estoy hablando con sus mismos argumentos y les estoy presentando un testimonio claro. Para mí no es necesario, pero lo estoy haciendo por amor a ustedes porque quiero que se salven. Aquí nuevamente se manifiesta que la única razón de que Cristo viniera a la tierra es para lograr la salvación de los hombres. Versículo 35 dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. No sé si te has puesto a seguir el testimonio de Juan el Bautista en los evangelios, en las cartas y en el libro de Hechos. Si podemos hablar de alguien que literalmente metió sus manos en el nacimiento de la iglesia, ese es Juan el Bautista. Y es increíble que el ministerio de Juan el Bautista terminó a la edad de 30 años. Él murió a los 30 años. Y a los 30 años, él ya había impactado el mundo. Sus discípulos estaban en todas partes, ¿sí? Y no era así de que te los encontraras en una carne asada y, oye, pues tú ¿dónde? No, pues yo de Juan. No. Te encontrabas a los discípulos de Juan el Bautista predicando, ¿sí? Por ahí en el libro de Hechos ves a Apolos, ¿no? Y Aquila y Priscila se lo encuentran predicando y refutando cada una de las cosas con las escrituras, ¿no? Por ejemplo, los discípulos de Éfeso, ¿no? Que se encuentra ahí Pablo, oye, ¿y ustedes en qué fueron bautizados? No, pues fuimos bautizados en el mensaje de Juan, ¿no? Entonces, digamos, vemos por todas partes a los discípulos de Juan predicando el mensaje de arrepentimiento. El mismo Juan, el que escribió este libro, el apóstol Juan, Pedro, Andrés y Santiago fueron ganados por Juan el Bautista, eran discípulos de Juan que después se hicieron discípulos de Jesucristo. Vemos el versículo, vamos a leer del 36 al 38. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. ¿No? Nuevamente les está haciendo referencia al testimonio del Padre. Y ahora les dice, escudriñar las escrituras. Espera, no, ya me salté, ¿verdad? Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Así es. Entonces, el tercer testimonio son las obras que hace Jesús, ¿verdad? Entonces dice, ok, no acepten lo que yo digo, pero vean todas las obras que hago. Entonces el tercer testimonio al que apela Jesucristo es a todo lo que Él ha hecho. Cuando Jesús hablaba de las obras que Él llevó a cabo, nosotros, como bien mencionábamos anteriormente, estamos mal acostumbrados a oír desde niños todas las obras que Jesús hizo. De alguna manera las hemos escuchado, que han dejado de tener impacto a la hora que las leemos. Pero verdaderamente eran milagros, como la multiplicación de los panes. A veces lo platicamos y hasta se nos hace lógico, pues claro, pues Jesús lo tenía que multiplicar, ¿verdad? O cuando resucitó a uno de los muertos, o algún enfermo sanado, o cuando caminó sobre el mar, ¿verdad? O cuando vio la vista a los ciegos, y todo lo que hizo, nos hemos mal acostumbrado a verlo como algo común, pero en realidad no tiene nada de común. Las obras que Jesucristo hace son la señal y la evidencia que Él es Dios. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que Dios ha entrado en nuestro corazón? Por el milagro que Él ha llevado a cabo en nuestro interior. A lo mejor te ha pasado cuando estás orando, algunas veces te vienen pensamientos contrarios a Dios y te sorprendes y te preguntas, órale, o sea, ¿de dónde vino esa imagen o ese pensamiento, verdad? Pero muchas veces no nos detenemos a pensar que en nuestra vida pasada, en nuestra vieja manera de vivir, ese tipo de pensamientos eran una constante antes de recibir a Cristo. Pero ahora es algo que no queremos en nuestra vida. Ahora pensamos completamente diferente. Actuamos completamente distinto. Hay victorias en nuestra vida que nunca pensamos llegar a tener. Deseamos lo que jamás se nos ocurrió desear en nuestra vida sin Dios. Nos gozamos en aquello, en lo último que hubiéramos pensado que íbamos a encontrar la felicidad. Esto sencillamente no es posible. Cada una de estas cosas que te acabo de mencionar son un milagro. Y no hay nada que me impulse a confiar más en Dios que volver a recordar este maravilloso milagro. Así que no nos malacostumbremos y pensemos que el milagro de que estamos viviendo en Cristo, las obras que Dios ha hecho, son cosas cotidianas. Lo que estamos viviendo es la realidad de una correcta, maravillosa, gratuita y extraordinaria relación con Dios. Y ese es el testimonio que Dios planeó llevar a cabo en nuestras vidas, en tu vida y en la mía. Continuamos con el cuarto testimonio en los versículos del 39 al 40. El cuarto testimonio dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, el cuarto testimonio al que Jesús apela es a la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento está lleno, repleto de todas y cada una de las cosas que tenía que hacer el Mesías. Y Jesucristo cumplió a plenitud cada una de estas cosas.
profecías específicas, profecías claras de lo que tenía que cumplir el Mesías. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, referente al nacimiento, en Isaías 7:14 se dice que nacería de una doncella virgen. En Miqueas 5, versículo 2, dice que nacería en Belén de Judea. En Oseas 11:1 dice que el Mesías volvería desde Egipto. En Jeremías 31:15 dice, se profetiza la matanza de los niños por Herodes el Grande. En cuanto a su ministerio, en Isaías 43 dice que dice de la misión de Juan el Bautista. En Malaquías 3:1 también habla de esto mismo, y Malaquías 4 del 5 al 6. Luego en Isaías 9:1 vemos que se profecía su visita a las tierras del norte, donde había muchos gentiles. En Isaías 35 del 4 al 6 vemos esas grandes señales que él tenía que cumplir. En Isaías 42:1 vemos que él es el siervo amado de Dios. En Isaías 53:1 vemos que había una incredulidad en los ancianos del pueblo y en los demás judíos. En Isaías 62:11 vemos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. En Zacarías 9:9 vemos la entrada triunfal de Cristo nuevamente. Zacarías 13 vemos la huida de sus discípulos, Zacarías 13:7. En Isaías 53:7 el silencio de Cristo delante de sus acusadores. Vemos en el Salmo 22 una representación clara de toda la crucifixión, ¿verdad? En Isaías 53:12 vemos cómo Cristo fue crucificado al lado de los ladrones. Ahí mismo vemos cómo oró por sus enemigos. Vemos en Zacarías 11, versículo 12, que el precio asignado a Cristo fue de 30 piezas de plata. O sea, en Zacarías 12:10 vemos que el costado de Cristo debía de ser perforado. Regresando a Isaías 53:9 vemos que Cristo fue sepultado en la tumba de un hombre rico. En el Salmo 2, versículo 6, vemos que Cristo es engendrado, esto es referente a que resucitaría de los muertos. Vemos en Salmo 16, del 8 al 11, que Cristo es resucitado sin que su carne viera corrupción, ¿verdad? Y bueno, referente también a Cristo y a su reino, vemos en Génesis, Deuteronomio, en los Salmos, en Daniel, Isaías nuevamente, Jeremías 31, Oseas capítulo 2. O sea, realmente es increíble la cantidad de profecías cumplidas por Jesucristo. La Escritura hablaba de Jesucristo y manifestaba claramente que Él era el ungido de Dios, el enviado, el Mesías, ¿verdad? Es realmente abrumador todo esto. Ahora, para que una persona cumpliera una sola de estas profecías, o sea, las posibilidades eran prácticamente imposibles, ¿verdad? Pero Jesucristo cumple todas y cada una de estas a la perfección. Entonces, Jesús presenta 4 testimonios. En un juicio, 4 testimonios condenan a cualquiera. Ahora, con 2 testimonios hubiera sido más que suficiente, pero Jesucristo presenta 4 testimonios. Jesús acepta las condiciones de aquellos que lo vinieron a confrontar. Él acepta las condiciones que nosotros muchas veces ponemos para escuchar. Él acepta todos los obstáculos que el hombre va poniendo, porque todos los hombres argumentamos cosas, pero Dios da la gracia para que nos podamos convertir. Dios hace todo para ganar las almas. Vamos a analizar un poquito más el versículo 34.
Dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. No recibo testimonio de hombre alguno, no necesito que alguien venga a hablar de mí, mas digo esto, hago todo para que ustedes se puedan salvar. Dice Jesús: no voy a aceptar injusticias, ni me voy a corromper, ni voy a ser sobornado, pero voy a hacer todo lo que está a mi alcance para que ustedes se puedan salvar. Y otro testimonio que Dios usa, además de todos estos testimonios que hemos venido presentando, Dios usa el testimonio de alguien como tú, testimonio de alguien como yo. Cuando se acerca una persona y te empieza a decir que Dios cambió su vida, ves una diferencia real en la vida de la persona que te habla de Jesús. Esto es un asunto muy serio. Y te invito a que tomes en serio este asunto. Que tomes en serio ser un testigo de la salvación. Dios nos llama a unirnos a estos testimonios, a ser testigos del amor de Dios. Somos, al igual que Jesús, testigos de lo que está en el corazón del Padre, como una realidad. Debemos de presentar nuestros testimonios a las personas para que a través de esos testimonios no haya ninguna duda de que Jesucristo es aquel que vino para que obtuviéramos ese perdón, que vino para que obtuviéramos esa salvación, que vino para darnos vida. Debemos de presentar cada uno de estos testimonios con cada una de las personas con las que tenemos contacto. Dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La única forma como podemos derribar los argumentos de las personas, la única forma como podemos derribar todos los argumentos, es no ganando la discusión. No se trata de ganar la discusión a la persona, sino se trata de dar el testimonio al que Dios nos ha llamado a vivir. Entonces Dios se acerca a los hombres y dice: ok, ¿cómo quieres que te hable? Dios, a través de nuestro testimonio, va a llevar a cada uno de nosotros a compartir. Dios va a llevar a cada una de las personas que son clave para el corazón de otras personas. Dios va a llevar a una persona exactamente lo que esa persona necesita para salvarse. Así que no olvides que tú tienes la llave del corazón de personas que solamente se van a convertir a través de tu testimonio. Seguro te viene a la mente: bueno, ¿y por qué Dios usa a las personas? ¿Por qué no usa a los ángeles, verdad? ¿Por qué no abre el cielo y dice: hey, chavos, aquí estoy, verdad? Porque si se acercara un ángel y nos compartiera de todo esto, bien podríamos decirle: bueno, ángel, o sea, pues tú crees y tú sabes todo eso porque pues tú vives allá en la presencia de Dios, pero tú no sabes lo que yo he sufrido, ¿verdad? Tú no vives mi vida, tú no eres humano, no tienes idea de lo que yo he pasado, y pudiéramos presentarle una serie de excusas interminables, ¿verdad? Pero cuando se acerca otra persona que ha pasado por tantas cosas, que sufre también lo que hemos sufrido, que vive la vida que estamos viviendo nosotros, entonces se acaban los argumentos, ¿verdad? No sé si te acuerdas cuando allá en el inicio del libro de Hechos, en los primeros capítulos, cuando Cornelio está orando, ¿verdad?
está orando y se le presenta a un ángel, ¿no? Y entonces primero le dice, no temas, ¿verdad? Esto era común cuando se presentaban los ángeles, porque los ángeles son seres muy poderosos, o sea, ahora sí que prácticamente con todo el poder. Y entonces se acerca, le dice, no temas. Y Cornelio está orando por su salvación, porque Dios le muestre. Y entonces el ángel le dice, hay un hombre que se llama Simón Pedro, que está en la casa de otro que también se llama Simón. Manda a hablarle para que venga y te platique cómo te puedes salvar. Entonces Dios usa el testimonio de los hombres. Siempre que hables de Cristo, nunca olvides que tienes un enorme testimonio de tu lado, el testimonio de Dios, el Dios creador. Cuando hables de Él, recuerda que no estás hablando de un desconocido, sino de alguien a quien todos por naturaleza hemos decidido ignorar, pero que todos sabemos que ahí está. Aquel que te dice que él no cree en Dios, que no cree que Dios existe, o sea, te está vacilando. Todos sabemos en nuestro interior, y nuestra conciencia nos redarguye todo el tiempo, de la increíble manifestación de Dios en todo lo que existe. Y a ti y a mí nos toca manifestar y expresar el amor de Dios. A veces tienes que actuar con mucho amor, con mucha sabiduría. No siempre vas a lograr llevar a la persona a Cristo, pero siempre Dios va a traer fruto a través de el testimonio, siempre. Es importante que tomemos cada una de estas cosas en cuenta, es importante, y yo creo que muchas veces has escuchado que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Seguramente lo has escuchado incansables veces, lo vemos por allá en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y vemos en Colosenses 1:18 que dice, y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogenio de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. También lo vemos por ahí en el capítulo 5 de Efesios. Pero bueno, el punto es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios se mueve, que Dios camina, que Dios se expresa en esta tierra a través de nosotros, a través de ti y a través de mí. Somos los instrumentos que Dios usa para compartir su amor. Qué increíble privilegio y qué gran responsabilidad. Pero hablando de responsabilidad, Él no espera que tú cumplas con esta responsabilidad. Lo que Él espera es que le permitas realizar este trabajo en tu corazón. Él se va a encargar de hacerlo. Así que no hay que dejar de compartir con cuanta persona tengamos oportunidad de hacerlo. Pídele a Dios que te llene del amor de Él hacia Él. Pídele a Dios que te llene del amor de Él hacia las almas. Pide a Dios que te llene a tal punto que no desees otra cosa que compartir su palabra. Cuando nosotros somos consumidos, Dios puede iluminar a las personas a través de nosotros. Tú y yo somos la luz del mundo y hemos sido llamados a compartir este precioso mensaje, esta buena noticia. ¿Sí? Hemos sido llamados a compartir la realidad de Cristo,
lo que Él ha hecho en nuestras vidas, las victorias que nos ha dado, todo lo que nos ha permitido alcanzar a través de su amor, todo aquello en lo cual ha construido el testimonio en nuestras vidas. Ese testimonio tiene un propósito, de que tú puedas compartir con otros la realidad de Dios. Porque cuando tú compartes, las personas a las que le compartes que no tienen a Cristo no pueden ver a Dios. Lo único que pueden ver es lo que Dios ha producido en tu vida. Y por eso el testimonio es vital. Y por eso Dios lo está construyendo en nosotros, para que a través de ese testimonio Dios pueda traer luz a esos corazones y a través de su gracia y su misericordia Él pueda obrar en esas personas al presentarles cada uno de estos testimonios y dejarlos delante de Dios sin ningún argumento y con la realidad preciosa y con la esperanza bienaventurada de lo que ha sido logrado por Cristo, que nos da la oportunidad de vivir una vida plena y de alcanzar esa preciosa salvación y esa eternidad al lado de Él. Pues bien, no dejemos de compartir, no dejemos pasar la oportunidad de testificar. Debemos de pedirle a Dios cada día que Él siga menguándonos a nosotros y creciendo Él en nuestras vidas, que Él se manifieste a plenitud y que podamos ser esa luz que, como dice, cuando se enciende en una casa no se pone debajo de la mesa, sino que se pone en una parte alta para que alumbre, ¿verdad? Ese testimonio que Dios está construyendo en tu vida y en la mía está diseñado para que salgamos y llevemos luz a todos aquellos que están en oscuridad, a todos aquellos que no tienen esperanza, y más en este tiempo, que las personas han perdido toda esperanza con todo esto que está sucediendo, que prácticamente es una locura. Hemos sido llamados a llevar esa luz, a compartir de cada una de estas verdades. Pues bien, no sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. Si hay alguna pregunta por ahí. Me parece que no. Bien, pues si no hay preguntas, vamos a orar para terminar este tiempo. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Gracias por este mensaje que tú has traído a nuestros corazones. Señor, permítenos marcar cada una de estas cosas en nuestro corazón. Señor, permítenos ser esa luz. Señor, permítenos ser esa sal. Señor, permítenos compartir de cada una de las verdades de tu palabra. Señor, permítenos compartir de cada uno de los testimonios que tú has dejado, para que podamos presentarlos a todas las personas, Señor, y para que podamos llevarlos delante de ti, delante de la puerta, que ellos puedan tomar su decisión. Señor, que tú puedas traer a las vidas de cada una de las personas con las que tenemos contacto esa preciosa esperanza. Padre, te pedimos que tú nos sigas guardando, Señor, que tú nos sigas guiando, que tú sigas depositando ese amor en nosotros, Señor. Tú enciéndenos, llénanos de ese fuego
a través de tu Espíritu. Señor, danos amor por las almas. Señor, permítenos ver el propósito de lo que tú has logrado en nuestras vidas a través de ese precioso testimonio que nos has llevado a alcanzar, Señor, para compartir de tu verdad, de tu evangelio, de esa buena noticia. Señor, te pedimos que tú lo hagas en nuestras vidas. Te agradecemos por cada una de estas cosas. Permítenos unirnos a ese grupo de testimonios para ser testigos de ti, Jesús. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Les agradezco a todos por seguir con nosotros aquí en estos mensajes. La verdad es que es un gusto, la verdad es que es un gozo que podamos compartir cada una de estas cosas y que podamos, aunque estemos en lugares diferentes y a distancia, que podamos unirnos cada domingo y podamos compartir de todo lo que Dios sigue construyendo en nuestras vidas. Les doy gracias por acompañarnos, por esta comunión que estamos teniendo. Yo les agradezco. La verdad es que realmente que podamos estar en vivo es precioso. Realmente es importante, y aunque estemos a la distancia, es increíble cómo Dios nos manifiesta esa unidad en su cuerpo. Les doy muchas gracias y pues esperemos poder comunicarnos, conectarnos la próxima semana, el próximo domingo. Espero que nos podamos conectar el próximo domingo. En realidad no sabemos cuándo podamos volver a reunirnos físicamente, pero la verdad es que este medio, esta herramienta que Dios nos ha permitido usar, es increíble y le damos gracias a Dios por ella. Y bueno, mientras cualquier otra cosa sucede, nos estaremos comunicando por este medio, transmitiendo, y bueno, no duden en seguir conectándose y siendo parte de esta comunión preciosa a la cual Dios nos ha llamado. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga. Así es, somos testigos de Cristo con nuestras vidas. Así es, Lupita. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos en contacto. Que Dios los bendiga. Hasta luego.